Comenzamos con el capítulo de citoesqueleto. Cuando imaginamos al citoplasma, lo solemos concebir como una estructura acuosa, que si bien es cierto que es acuosa, una estructura acuosa sin forma, donde todas las organelas y las sustancias flotan, por así decirlo, a la deriva. Sin embargo, el citoplasma tiene una estructura a la que llamamos precisamente citoesqueleto. Vendría a ser como una especie de esqueleto celular, pero en realidad no es un esqueleto como el esqueleto óseo, que es un esqueleto rígido, sino que el citoesqueleto, por empezar, está formado por filamentos proteicos, que son estos que vemos acá, que ahora los vamos a mencionar en un ratito, una serie de filamentos que pueden armarse, desarmarse, desplazarse, ir de transportar vesículas y transportar organelas. Acá lo vemos en este esquema. Esta es una mitocondria, este es un retículo endoplasmático rugoso, estos circulitos azules son ribosomas, y vemos que todo esto está sostenido por esta especie de red o de entramado, que son precisamente los filamentos del citoesqueleto. Estos filamentos se dividen en tres tipos. Los más grandes son los microtúbulos, los que le siguen en tamaño son los filamentos intermedios y finalmente los microfilamentos. Hay dos tipos de microfilamentos, actina y miosina. Acá está dibujado solamente un filamento de actina. Entonces podemos resumir las funciones generales del citoesqueleto. Cada filamento tiene su función específica, pero en general dan forma a la célula, participan en el movimiento celular, o sea, hay células que se desplazan y en ese desplazamiento participa el citoesqueleto, y también participan en el transporte de vesículas y organelas dentro de la misma célula. Acá vemos la disposición de los filamentos del citoesqueleto. Los microtúbulos se disponen en forma radial, los filamentos intermedios forman una especie de entramado y los microfilamentos se disponen bajo la superficie de la membrana. Esto puede variar, no es totalmente así exacto, es una generalización. Vamos a empezar viendo los microtúbulos. Un microtúbulo tiene un aspecto de cilindro hueco. ¿Cómo está formado? Está formado por una proteína llamada tubulina, en realidad por dímeros de tubulina. ¿Qué quiere decir dímeros? Dímeros son dos proteínas asociadas. Una se llama tubulina alfa y la otra se llama tubulina beta. Vemos que acá un dímero se une a otro y a otro y a otro y forman un filamento. Y el conjunto de 13 filamentos forman el microtúbulo. Si acá lo vemos en un corte transversal hacia acá, esta parte, tenemos 13 filamentos de dímeros de tubulina. Un microtúbulo tiene un extremo menos y un extremo más. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos dímeros de tubulina libres, y estos dímeros se van polimerizando, o sea, se van uniendo, y por este extremo el microtúbulo se va alargando. En este extremo se van despolimerizando, o también puede ser que se polimericen. Lo que pasa es que lo hace a un ritmo menor que acá. Entonces, lo que va a ocurrir es que el microtúbulo por un lado crece y por otro lado se acorta. O sea que esto da la apariencia de que el microtúbulo se va desplazando, en este caso, de izquierda a derecha. Lo vamos a ver acá en una animación. Estos son los dímeros de tubulina. Este es el microtúbulo. Hagamos de cuenta que este es el extremo más y este es el extremo menos. Entonces vamos viendo cómo los dímeros se van polimerizando en el extremo más y el microtúbulo va creciendo de un lado y acortándose del otro lado. Acá lo vemos en un esquema. Vamos a ver acá una estructura nueva, centrosoma. El centrosoma es una región que está formada por dos estructuras llamadas centríolos, que las vamos a ver enseguida, inmersos en una especie de matriz amorfa de proteínas disueltas en el citoplasma.
las células vegetales tienen centrosoma pero no tienen centríolos. Y acá lo importante es que a partir del centrosoma se forman o se originan los microtúbulos, que son estas rayitas que vemos acá. Este es el extremo más, y abajo lo vemos en el esquema. A la izquierda está el extremo menos y a la derecha está el extremo más. Y acá vemos cómo los microtúbulos van creciendo radialmente. Una función de los microtúbulos, como dijimos antes, es formar centríolos. Acá hay un esquema de los centríolos. Tienen como una forma de cilindro o de barril. Y vemos que cada una de estas cilindros más pequeños es un microtúbulo. Vemos que acá hay 3 microtúbulos. Acá hay 3, acá hay 3, acá hay 3. Si lo miramos en un corte transversal, vemos que hay 9 tripletes. 1, 2, 3, y si seguimos contando llegamos a 9 tripletes. O sea que, resumiendo, un centríolo está formado por 9 tripletes de microtúbulos. Otra función de los microtúbulos es formar cilios y flagelos, que son estructuras que permiten que una célula se desplace. En este ejemplo tenemos un paramecio que está rodeado de cilios, que tiene aspecto de pelitos, pero no son pelitos, son cilios. Y acá tenemos un esquema de un flagelo. Este es un espermatozoide y el flagelo es como una colita que al moverse la célula se va desplazando. Si vemos un detalle del interior del cilio o del flagelo, vemos que acá hay un cuerpo basal y acá hay un axonema. El axonema vendría a ser como el esqueleto del cilio y el cuerpo basal es el sitio donde se inserta o el axonema o la base del axonema. Esto que vemos acá es la membrana plasmática. O sea que el cuerpo basal y el axonema son el esqueleto, por así decirlo, del cilio o en este caso del flagelo. Acá lo mismo, la diferencia que el flagelo es más prolongado que el cilio. Esto es un detalle del esquema anterior, simplemente este es el esquema del cilio o del flagelo. Acá en amarillo tenemos a la membrana, acá está el cuerpo basal y acá está el axonema. Si los vemos en corte transversal, acá está lo que ya dijimos antes, porque el cuerpo basal tiene la misma estructura que el centríolo. Por lo tanto, el cuerpo basal va a estar formado por 9 tripletes de microtúbulos. El axonema es igual, con algunas ligeras diferencias. Vemos que acá, en vez de haber 9 tripletes, hay 9 dobletes, o sea, 9 pares de microtúbulos. Y tenemos 2 microtúbulos centrales. Por eso a estas estructuras las llamamos 9 más 2 y a esta las llamamos 9 más 0. Otra diferencia es que en cada doblete vemos que acá en el axonema están estos bracitos que son dineínas. Las dineínas son proteínas que permiten el movimiento del cilio o del flagelo. Recordamos que las funciones de estas estructuras es que la célula se desplace. Bueno, acá está resumido lo que dijimos recién, ¿no? La estructura, la función, y que uno es 9 más 2 y otro es 9 más 0. Esto es lo mismo que antes, es un detalle del axonema, o sea, 9 pares. Esto es la dineína. Y acá hay otro detalle agregado que no tiene gran importancia, pero lo decimos porque forma parte de la estructura, que de los dobletes hay un microtúbulo completo, o sea, con 13 filamentos, y un microtúbulo incompleto que no tiene 13 filamentos, sino que tiene menos. Otra función de los microtúbulos es hacer de caminos, por así decirlo, por donde transportar vesículas y organelas. Vamos a ver cómo es esto. Este es un microtúbulo. Esta que dice quinesina y esta que dice dineína son proteínas que tienen esta parte circular, en este caso es una parte motora.
es decir, que puede desplazarse, caminar a lo largo del microtúbulo gastando ATP. Y esta parte es una parte que se une a una vesícula, esto que tiene formas geométricas en realidad, pueden ser vesículas o pueden ser organelas. O sea que esta proteína es como si fuera una persona que transporta una carga mientras camina por el microtúbulo. Las dineínas son iguales, esta es la parte motora y esta es la parte que se une a la vesícula. La diferencia es la siguiente, que las quinesinas transportan vesículas en sentido centrífugo, o sea, desde el centro hacia la membrana o hacia la periferia, mientras que las dineínas transportan en sentido centrípeto, o sea, al revés, desde la periferia hasta el centro. Repasamos la función de los microtúbulos. Hay microtúbulos que están libres en el citoplasma y hay microtúbulos que forman estructuras. Los que están libres en el citoplasma contribuyen a la forma de la célula, como vimos antes, que se disponían en forma radial. También forman el uso acromático. El uso acromático es una estructura que se va a ver en la segunda parte de la cursada. Por ahora digamos que es una estructura que participa en la división celular. Participa, o sea, cuando una célula se divide, tiene que repartir el material genético entre las dos células hijas y el uso acromático participa en esa repartición. Una aclaración, por las dudas, aclaro, uso es con H, porque no significa usar, sino que significa otra acepción. También vimos que los microtúbulos forman como caminos por donde se desplazan las proteínas dineína y quinesina. Y la otra función es formar estructuras, como los centríolos, los cuerpos basales y el axonema. Pasemos a otro grupo de filamentos, que son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios están formados por una cadena, acá vamos a la estructura, acá tenemos una cadena proteica con forma de hélice. Dos cadenas proteicas se entrelazan como si fuera una trenza, esto es un dímero se asocia con otro dímero, y acá estas estructuras se van asociando y va formando un filamento. Estos filamentos, dijimos, están formados con proteínas con forma de hélice, no son contráctiles, no tienen movimiento, su función es otorgarle a la célula resistencia a los golpes o a la tracción. El tipo de filamento intermedio varía según la célula, pero el más conocido son los filamentos de queratina. La queratina es una proteína que se encuentra en la piel, en el pelo, en las uñas, y le da resistencia a la piel. La piel, si bien parece una estructura muy débil, en realidad es una estructura bastante resistente. Uno tiene que pensar que la piel está todo el día sujeta a golpes, a roces, a fricciones, a cambios de temperatura. Uno se mete en el agua, se seca, fricciona, o sea, son todas factores que en teoría tendrían que afectar a la piel y sin embargo la piel es resistente. ¿Por qué? Porque las células de la superficie de la piel tienen una gran cantidad de queratina que forma como una especie de capa que le da resistencia a la piel. El otro grupo son los microfilamentos, que dijimos que se dividen en filamentos de actina y de miosina. Acá vamos a ver los de actina. Si nos acordamos de los microtúbulos, hay algunas similitudes. Acá tenemos actina G. Actina G, ¿qué quiere decir? Actina globular. Son moléculas de actina, libres. Estas moléculas de actina se pueden polimerizar y formar un filamento de actina, que lo llamamos actina F. No es un cilindro como el caso de los microtúbulos, sino una forma de trenza,
pero ocurre lo mismo que vimos antes, o sea, actina globular que se polimeriza y da una actina F de filamento. Acá están las funciones de los filamentos de actina, las vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Una función es participar en el desplazamiento celular. ¿Esto qué quiere decir? Que hay células que pueden desplazarse, como si caminaran. Acá vemos un entramado. Estas rayitas son filamentos de actina. Y acá vemos filamentos y estos puntitos son proteína actina G. Vemos que acá en estos bordes, junto a la membrana, también se forman filamentos de actina. ¿Esto qué quiere decir? Que acá quiere decir dos cosas. Por un lado, esta parte del citoplasma es más gelatinosa y esta parte es más fluida. O sea, donde hay más filamentos que forman como estos entramados o redes, el citoplasma es más gelatinoso y decimos que está en estado de gel. Y acá es más fluido y decimos que está en estado de sol. Y acá se polimerizan los filamentos, o sea, se forman filamentos de actina y se asocian formando entramados y empujan la membrana y forman lo que llamamos pseudópodos. Pseudópodos quiere decir, podos quiere decir pie. Forman como piecitos que la célula emite y de esta manera puede desplazarse. Otra función de la actina es participar con la miosina en la contracción muscular. Primero vamos a ver cómo es la miosina. Hay dos tipos de miosina. Hay varios tipos en realidad, pero vamos a ver dos. La miosina 2 y la miosina 1. Esta es una miosina 2. Vemos que esta parte se llama cabeza motora. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de hidrolizar ATP y por lo tanto producir movimiento. Acá hay una cola. En realidad cada cabeza motora tiene una cola y estas dos colas están como trenzadas entre sí. Varias miosinas 2 forman un filamento. Pasemos a otra cosa. Acá tenemos un tejido muscular. Estas son células musculares. Y en las células musculares los filamentos de actina y miosina están dispuestas en forma paralela. Esto que está en rojo representa un filamento o los filamentos de miosina 2, estas son las cabezas motoras, y esto representa un filamento de actina. Entonces lo que ocurre que, bueno, en las células estos filamentos están todos dispuestos en forma de haces, ¿no? Lo que ocurre es que las cabezas motoras desplazan para acá un filamento de actina, o mejor dicho, los filamentos de actina, y este lado también desplazan los filamentos de actina. Entonces el resultado es que esta célula se va a contraer. Lo vemos acá en movimiento, el filamento de actina se desplaza un poco más, un poco más, un poco más, y ahí el músculo se contrae. Si mostramos al revés, el músculo se relaja. Y así sucesivamente. Acá vamos a ver, por último, la función de la miosina 1, que es similar a lo que vimos antes de las dineínas y quinesinas desplazándose sobre el microtúbulo. Acá tenemos un filamento de actina. Esta es una miosina 1. Esta es la cabeza motora que puede desplazarse a lo largo del filamento de actina. Y esta es la cola de la miosina que se puede unir a una vesícula. Entonces, de esta manera, los filamentos de miosina 1 caminan por el filamento de actina y van transportando a una vesícula. Y así terminamos con la parte correspondiente a citoesqueleto.